Vamos a cambiar completamente de tema. Hasta ahora no se conocen cifras oficiales sobre los delitos y manifestaciones de odio a las que se ven expuestos los integrantes de la comunidad LGBTI. Por ello, la Subsecretaría de Prevención del Delito lanzó la convocatoria para participar en el primer estudio sobre diversidad y discriminación en esta población. Los resultados serán clave para la elaboración de políticas públicas en esta materia. Para profundizar en el tema nos acompaña la presidenta de la Fundación Iguales, Alesia Injoque. Alesia, bienvenida a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, me alegra mucho poder sumarme. Un gusto estar acá. Alesia, cuéntanos un poquito la importancia, lo primero que todo lo decíamos en el enunciado, de profundizar, de conocer las manifestaciones en torno a la violencia en términos de comunidad, en términos, perdón, de sexo, de orientación sexual. Lo importante de profundizar en el tema. Sí, por supuesto. Lo principal que ocurre es que aún nos matan. Aún nos matan y no es por algo que hagamos, decimos o pensemos. Nos matan simplemente porque existimos. Sufrimos discriminación y violencia por ser diferentes. Y eso tiene que cambiar. Y en ese trabajo, parte de poder cambiar esto es, por un lado, tomar data para saber qué está pasando, dónde sufrimos discriminación, cuáles son los escenarios de más violencia, cuáles son los espacios físicos y de la sociedad en los cuales enfrentamos más problemas. Y también para poder dar a conocer a la sociedad esta realidad que es muy dura. Estas dificultades que enfrentamos que realmente nos impactan en nuestras vidas y que para muchas personas son desconocidas o no logran dimensionar lo que ocurre. Entonces, sí, es muy importante, es un paso básico para poder avanzar en políticas públicas con mayor focalización, con mayor profundidad. Valoramos mucho esta iniciativa. Alesia, aquí va a haber un sitio web dispuesto justamente para que la gente pueda responder, pueda expresarse. Es www.tuhistoriaayuda.cl. 60 días a partir del pasado 9 de octubre. ¿Aquí puede participar cualquier persona? ¿Da lo mismo su orientación sexual? La idea es que participen personas gays, lesbianas, bisexuales, trans, Eso es bueno, claro, por eso lo intersex, pregunto. queer. Sí, o sea, son personas de la diversidad sexual y de género, ¿no? Ya, Mayores de 15 años que vivan en Chile. ya. Pueden ser inmigrantes, pero que vivan en territorio nacional, de manera que puedan relatar cuáles son las experiencias de discriminación y violencia que han enfrentado durante su vida y en qué espacios, a través de qué personas, qué organizaciones, o para poder ir sacando una foto de qué es lo que enfrentamos en la sociedad. Es importante también, Alesia, porque muchas personas quizás, o seguramente, van a poner arriba en la encuesta situaciones personales, situaciones que quizás ni siquiera se la han contado a su entorno más cercano, situaciones muy, muy personales. ¿Cómo se trabaja ahí la privacidad en torno a la información que se entrega? Sí, por supuesto, la encuesta no te va a preguntar nombre, ni tus datos Ya. personales, ni tu apellido. Lo que te va a preguntar si son datos relacionados a tu orientación sexual, identidad de género, la región donde vives, algunos datos de repente económicos para poder sacar el impacto en función de tus ingresos, cómo experimentas la violencia o no. Y data que puede ser personal, pero que no va a permitir llegar a individualizar a quien lo experimenta. Toda esta data es para poder avanzar en conocer lo que ocurre, y en ese sentido un llamado a todas las personas de la diversidad sexual a que por favor completen esta encuesta, se sumen. Es información importante que tenemos que dar a conocer. O sea, en ningún momento se va a preguntar ni dirección, ni nombre, edad, ningún dato personal. Sí, no, por supuesto que no. O sea, los datos que se preguntan van a ser datos asociados a lo que hemos experimentado, y lo Sí. que puede preguntarse personalmente son datos para poder tipificar la población, que son los típicos que se preguntan, no sé en qué región vives, qué edad tienes, sexo, identidad de género, orientación sexual, como para poder ver también por segmento de población dentro de la diversidad sexual qué cosas experimentamos los diferentes grupos. Alesia, ¿qué tipo o qué preguntas se van a hacer? ¿Cuál es el foco un poco de la encuesta? Profundizar un poco más en lo que se busca con este estudio. No solamente el tema de la violencia, sino que también qué tipo de cosas se van a preguntar para tener quizás lo más amplio, un estudio lo más que abarque lo más posible, un tema que en nuestro país lamentablemente no se tiene tanta información. Claro, hay dos líneas que son las principales en las que se va a preguntar. Una es qué discriminación has sufrido. ¿Has sufrido discriminación en tu trabajo, en tu espacio, en el colegio, en los espacios, en el establecimiento de salud? ¿Has sido ridiculizado? ¿No han respetado tus pronombres? ¿No te han atendido en un establecimiento de salud para brindarte terapias hormonales? ¿Te han negado acceso a tratamientos de VIH? Preguntas relacionadas a vulneraciones
que para muchas personas lamentablemente son parte de su vida cotidiana. La idea es conocer esto como para entender, por ejemplo, cómo podríamos focalizar una campaña antidiscriminación, en qué espacios y hacia qué público debería ir dirigida para poder combatir la discriminación. Y también se va a preguntar a aquellas personas que han sido víctimas de crímenes de odio o víctimas de violencia, bueno, qué fue lo que les pasó, si sufrieron algún asalto con violencia, si fueron agredidos por golpes en algún espacio, en qué espacios fueron, en qué condiciones, qué clase de persona fue la que hizo la agresión, si fue de repente algún miembro de las fuerzas del orden, algún trabajador del Estado, fue alguien de algún familiar, si fue algún conocido, algún amigo, o alguien de algún grupo de odio, como, no sé, los neonazis, por ejemplo. La idea es empezar a conocer qué es lo que está pasando. Por ejemplo, qué porcentaje de la violencia experimentamos en las familias. No lo sabemos, entendemos que es bastante alto. Sin embargo, tener esta medición, además impulsada por el Estado, que permite abarcar a una mayor población, nos va a permitir conocer todo esto mucho mejor y poder, como decía, focalizar esfuerzos. Queremos reducir la discriminación, vamos a poder saber qué grupos humanos son los que experimentan mayor discriminación y qué grupos son los que más discriminan también de repente a través de esto, como para poder enfocar una campaña de repente. Vamos a poder de repente servir para orientar la ley antidiscriminación, que va a estar seguramente todavía discutiéndose, si no es que en el Senado, en la Cámara de Diputados, de repente podría haber medidas específicas que puedan surgir a partir de lo que entendamos de este estudio. Sin duda es algo muy importante en lo que toca trabajar y se valora mucho esta iniciativa. Alesia, ¿cómo se elabora un cuestionario de este tipo? ¿Cuáles son las referencias que se buscan? Me imagino que hay experiencias internacionales que pueden suministrar insumos para buscar un cuestionario que abarque lo mejor posible también la realidad chilena, porque me imagino que esa experiencia internacional, esas ideas, también hay que aterrizarla un poco a la realidad nacional. Sí, sin duda. Esto lo trabajó la Subsecretaría de Prevención del Delito con muchas organizaciones, entre ellas Fundación Iguales. Y lo que se hizo en general fue tomar una experiencia internacional, traer cuestionarios de experiencia internacional acá, consolidarlos, y a partir de eso empezar a depurar y empezar a orientarlo con preguntas un poco más adecuadas a nuestra realidad. La verdad es que probablemente no difiere mucho de cosas que se han hecho afuera y justamente la idea es estandarizar un poco para poder comparar, bueno, esto pasa en Chile y si en Perú hacen preguntas similares, vamos a poder comparar qué tal está cada país y de repente empezar a comparar experiencias y aprendizajes y empezar a impulsar políticas positivas en ambos lados en base a lo que resulten de estos estudios, ¿no? Lo decíamos en la presentación, Alesia, este estudio va a estar disponible, este cuestionario, 60 días para quienes quieran responder a partir del 9 de octubre pasado, es decir, hasta prácticamente el 9 de diciembre, los primeros días del último mes del año. ¿Cuándo deben estar los resultados de este estudio para, como decías tú, comenzar a aplicarlo en políticas públicas, en la discusión que se está llevando en el Congreso? Sí, el compromiso de la subsecretaría es que esté para el primer semestre del próximo año. En ese sentido, alcanzaría a estar disponible para que durante el año legislativo sirva como aporte para las discusiones que estén dando en las diferentes leyes que pueden impactar a la diversidad sexual y de género, como educación sexual, ley antidiscriminación, matrimonio igualitario, y cualquier otra en que se aborde esta problemática y las problemáticas de violencia, ¿no? Alesia, sentido, sí. Sí. No, sigue. No, claro. Puntualmente es algo en lo que hemos trabajado mucho. Desde el 2019 estamos en mesa de trabajo con la subsecretaría y reuniendo con el Ministerio del Interior. Valoramos mucho que se pueda avanzar en esta línea. Y nuevamente, un llamado a todas las personas gays, lesbianas, trans, bisexuales, intersex, queer y cualquiera de la diversidad sexual a completar esta encuesta y ayudarnos a obtener esta información para impulsar políticas que nos ayuden. Sí, importante el dato que también tú entregabas, que es bajo el absoluto anonimato, obviamente se protegen aquí todos los datos, no hay que entregar datos personales, son muy importantes al momento de responder esta encuesta. Alesia, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas, muy buenas tardes. Encantada. Chao.